We gotta take a night train to the underground city to rock out the fucking ancient walls. We gotta take a night train to the underground city. Hola a todos amigos y bienvenidos un día más a Villacebuche. Como habíamos comentado en la introducción del vídeo del corte de la base del Suiseki, estoy aquí con todos vosotros con esta segunda entrega. Como habíamos comentado, os dije que había empezado el proyecto de cortar una roca. Aquí la tenéis. Yo siempre en mi línea con una bestialidad de roca. Pero me llamó la atención esta roca, primero por toda su parte, ¿no?, aérea, estos montículos, estos picos en montaña. Me gustó muchísimo la piedra. Y bueno, por supuesto te llama la atención lo que ves a primera vista, ¿no? Lo que es el perfil superior, a modo de montaña, de picos, eso que tanto nos gustan en los Suisekis, ¿no? Esas cordilleras, ese movimiento. Pero claro, la roca, como podéis comprobar, tiene una base muy irregular, pues problemática, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, como no lo suelo hacer, pero cuando lo creo conveniente, ya digo que disfruto mucho de las técnicas de Suiseki sin prejuicios. Entonces, bueno, decidí cortar esta roca. Como ya veis, está marcada porque, bueno, me puse a trabajar y luego cuando ya tenía este proceso decidí compartirlo con todos vosotros. Entonces, antes de seguir con el proceso, prefiero empezar desde el principio, mostraroslo todo, cómo lo realizo, que tiene su trabajo, que hay que tener paciencia, pero que es muy satisfactorio. Y repito, de una pieza que es muy interesante, por su defecto de la base se puede arreglar. Bueno, en principio, ahora os explicaré paso a paso cómo realizo lo que es la marca del corte, ¿de acuerdo? Que es muy importante y hay que tener en cuenta muchos detalles. En principio, colocamos la roca en una base giratoria, ¿de acuerdo? Para su más cómodo estudio. Y como podéis comprobar, tiene unos calzos de Corespan, porque hay que colocar la roca en su debido lugar, porque ahora utilizaremos una herramienta casera, pero que quien bien conoce, si es mecánico, hace alusión a un gramil. Un gramil es una herramienta de marcaje sobre una mesa de medición, de precisión, en un taller mecánico, para precisamente realizar lo que vamos a realizar aquí. Pero esto es un poco a grosso modo, un poco más rudimentario, pero también muy interesante y práctico. Ahora veréis. Con una escuadra sencilla, normal, en este caso, bueno, simplemente una escuadra sencilla y una base de apoyo para que no se nos mueva y tengamos un poco de estabilidad. Ya digo que esto no es nada preciso, pero para lo que nosotros queremos es suficiente. Entonces colocamos la escuadra y colocamos un rotulador, como veis, con el tapón colocado, ¿veis? No tiene mayor secreto, ¿de acuerdo? Cogemos un rotulador, lo destapamos y ponemos el tapón en su base y lo colocamos, ¿de acuerdo? Pero antes de seguir, quiero hacer hincapié un poco en la posición de la roca para que veáis cómo se procede. En principio, colocamos la roca como nosotros creemos conveniente la parte superior. Es decir, aquí veis que tenemos alineados los picos, es decir, que tenemos que vigilar que el pico nos quede
pues donde nosotros queremos. En este caso lo queremos en medio, no lo queremos muy volteado hacia la derecha ni muy volteado hacia la izquierda, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Colocar la piedra como nos interesa, ¿de acuerdo? En esta posición, ¿de acuerdo? En esta oscilación. Yo creo que esta es la correcta, es decir, claro, si se me volcara demasiado el pico hacia un lado, pues no sería bonito, no sería interesante, ¿no? Me interesa que más o menos los picos, cuando yo tenga la cara de la roca delante, ya sea una u otra, pues tenga la posición correcta de mi suiseki, ¿de acuerdo? Y luego, claro, a la hora del corte también, el balanceo, por dónde queremos que vaya la línea de corte, es muy importante. Esta roca, como veis, es un poco compleja porque tiene mucha base, ya veis la marca donde está, entonces hay que hacer coincidir los puntos que queremos de corte adecuadamente. Es decir, que no vayamos cortando por un sitio y luego nos vayamos mucho por otro lado o no lleguemos. Entonces por eso se coloca y se posiciona la roca de esta manera. Entonces, bueno, paso por paso. Alineamos la piedra tal y como la queremos. Y luego, horizontalmente, también debemos colocarla como mejor convenga. Entonces aquí entra la función de este improvisado gramil, ¿de acuerdo? Colocamos la escuadra para que veáis. Esta sería nuestra mesa de medición. Entonces colocamos, por ejemplo, la parte importante de este suiseki, antes de empezar, como veis, es esta parte de aquí. Digamos que debemos ver cuál es la parte más alta, ¿veis? A la que debemos llegar a la hora de hacer el corte. Porque claro, si yo corto y me quedo muy bajo, pues ya la baiza no me quedará muy baja. O sea, quiero un corte limpio, plano, a toda la base del suiseki. Entonces, visualizamos cuál es la parte más alta. De todas formas, a ojo, bueno, miramos y bueno. Entonces, vemos que es esta punta de aquí, que veis que se me levanta mucho. Pero de todas formas, si no se está seguro, se coloca el improvisado gramil, ¿de acuerdo? Lo colocamos. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya digo que no es una herramienta precisa, pero sí que debemos tener un poquito de delicadeza, ¿de acuerdo? Para que no se nos mueva y demás. Es simplemente para el marcaje. ¿Veis? Ahora yo me acerco aquí. ¿Veis? Siempre la base plana y evitando que esto oscile, ¿de acuerdo? Siempre lo colocamos adecuadamente. Y entonces con la mano vigilamos, ¿veis? Y marcamos y vamos aquí, a la punta. ¿Veis? Sin que se me mueva. Si es necesario, lo subimos un poquito, ¿de acuerdo? Bueno. Y ahora nos acercamos a la altura deseada. Bueno, si viéramos que no tenemos una correcta colocación, es decir, que se nos mueve, podemos ponerle un poquito de cero, ¿de acuerdo? Pero bueno, primero marcamos, ¿de acuerdo? Nos acercamos y vemos, ajustamos, digamos, dónde irá el marcaje, ¿de acuerdo? ¿Veis? Más o menos por aquí. Es donde va. ¿Veis? Sin tampoco subir demasiado, es un poco a ojo, ¿de acuerdo? Subimos un poquito y colocamos la punta exactamente donde nos interesa. ¿De acuerdo? Pues aquí lo colocamos. Ponemos un poquito de celo, ¿de acuerdo? Por si se nos mueve, que nos quede completamente cogido, no tengamos ningún problema. Ponemos un poquito de celo, ¿de acuerdo? Ahí. Ya digo, es a grosso modo, no tiene más importancia, pero es para tener una ligera idea de cómo, de
cómo tenemos los puntos en el Suiseki, ¿de acuerdo? Aquí ahora ya no se me mueve, entonces ya lo mantengo así, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahora me voy a acercar un poco para que veáis cómo funciona esto, ¿de acuerdo? ¿Veis la línea de marcaje? ¿Veis el rotulador? Bueno, ahí sería adecuado, ¿veis la línea? Pues ahí. Entonces ahora giraría el Suiseki y ¿veis? ¿Veis cómo va marcando la línea? ¿De acuerdo? Debéis conseguir esto. ¿Veis? Mirad, 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 mirad. ¿Veis cómo va marcando, cómo va marcando, cómo va marcando? Y aquí lo mismo. ¿De acuerdo? Vais viendo cómo va marcando. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ahí. Y así lo vamos marcando. Me voy desplazando correctamente y voy marcando. Por supuesto, esto está colocado ya adecuadamente. Pero lo que a mí me interesaría, ¿veis la línea? ¿Veis cómo sigue? A mí lo que me interesa es, por ejemplo, que no se me vaya muy alto y se me vaya muy bajo. Es decir, buscar el equilibrio. Como por ejemplo ahora comprobaréis en esta parte de aquí cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Luego al girar aquí, ¿veis? Giramos, giramos y veis, siempre va siguiendo una línea. Pero luego interesante, que es lo que a mí me interesa, es que luego aquí, ¿veis cómo va siguiendo la línea? Luego aquí me interesa que esta línea se me respete también, ¿veis? Perfecto. ¿Veis dónde está el borde? Perfecto. ¿Veis? Y aquí lo mismo. Mirad, mirad, ¿veis dónde va la línea? Perfecta el marcaje, ¿de acuerdo? Y luego continuamos. ¿Veis? Seguimos girando y vamos marcando. ¿Veis? Mirad, mirad cómo va. Va la línea al pelo. ¿Veis? Ahí. Explicaros una cosa. No debéis marcar con el rotulador, quiero decir, que no siempre va a ser con el rotulador. Esto es una línea... ¿Veis? ¿Veis cómo va? Ahí. Es una línea orientativa. Es decir, bueno, es una línea correcta, pero que no necesariamente tenemos que hacerlo con el propio rotulador. Tendremos problemas. Esto nos indica dónde va la línea. Luego, con otro rotulador, marcamos. ¿Veis? Esto funciona así. Yo me voy acercando, siempre plano, y puedo ir marcando con otro rotulador. ¿Veis? Voy marcando. Pero es todo lo que me indica el útil de medición, ¿de acuerdo? Y ahora, si veis aquí, ¿veis? ¿Veis la altura? Cómo perfectamente está la piedra horizontal y respetamos el pico arriba y luego el pie. Cómo totalmente plano me quedará la roca y todo el culo innecesario lo quitaremos. ¿Veis? ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va? ¿Veis? Ahí. Entonces toda esta línea la vamos a ir marcando. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Es un poco laborioso. Tenéis que ir acercando poco a poco. Pero ya veis cómo se respeta la línea. ¿Veis? Entonces, bueno, ya repito. Esto ya estaba colocado. Pero si, por ejemplo, os quedara más bajo, entonces tenéis que ir suplementando, ¿veis? Yo tengo la parte esta de aquí abajo, donde está apoyada directamente la roca, ¿veis? Pero luego tuve que suplementar aquí para elevar la parte esta de aquí. ¿Por qué? Porque de aquí me comía mucho y luego aquí se me iba aquí arriba. Entonces no me interesa, tengo que buscar el equilibrio, ¿me entendéis? Tengo que buscar el equilibrio. Luego, claro, si yo marcaba aquí, me iba aquí, luego si bajaba aquí, luego el corte se me venía aquí. Claro, al estar esto así, entonces el corte de aquí, bueno,
se me iba muy hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que colocar el suiseki con paciencia, calzándolo hasta, ¿veis? ¿Veis aquí? Mirad. Mirad aquí, ¿veis? ¿Veis todo el perfil? ¿Y cómo muere? Exactamente donde me interesa. Y claro, todo eso es, pues poco a poco, calzando el suiseki, ¿de acuerdo? Toda la marca. Y totalmente plano, ¿veis? Mirad aquí. Plano, 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 plano. Y me muere donde me muere. Aquí. He dejado un poco de demasía, ¿veis? Porque, bueno, me diréis, ¿y por qué no lo has cortado hasta arriba? ¿Por qué no ha llegado hasta el pico pico? Bueno, de momento hay que ir con demasía y con prudencia. Luego se puede seguir cortando hacia arriba, pero también pensad que el suiseki luego profundizará un poquito más y entonces no nos costará nada llegar a lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Pero bueno, siempre hay que ser prudente, ¿de acuerdo? Y no comer demasiado tampoco y quedarnos sin suiseki, porque pensad aquí, mirad, vamos a hacer una vista aérea para que os deis cuenta. Mirad lo que es el suiseki, ¿de acuerdo? Mirad con lo que nos quedamos. Mirad todo el material que vamos a quitar, ¿de acuerdo? ¿Veis todo el perfil? Aquí, mira lo que nos queda aquí, un núcleo muy fino. Hay que tener mucho cuidado con esto porque podemos debilitar mucho el suiseki. Tenemos dos cabezas muy poderosas aquí y luego una parte central muy débil que puede partir, ¿eh? Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. ¿De acuerdo? Aunque veáis la línea curva, realmente es completamente plana, ¿veis? Está totalmente horizontal y plana. Y todo lo demás es lo que sobra. ¿De acuerdo? ¿Veis? Mirad, 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 mirad. ¿Veis? 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 Ahí, ahí, como sigue plano. Como sigue, como sigue, como sigue. Ahí está. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es. ¿Veis? Un perfil aquí. Como queda. Y aquí también. Y luego el otro perfil también. Aquí. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, pues ya habéis visto detalladamente cómo se realiza esta operación. Es un poco laborioso, pero bueno, el suiseki es eso, es disfrutar de nuestro tiempo, de nuestro hobby y bueno, de nuestro placer, ¿no? Entonces, estas cosas se hacen sin prisa y disfrutando de cada momento. He hecho una línea gruesa, como habéis podido ver, para, repito otra vez, ir con calma y seguridad. Es decir, una línea gruesa y vamos cortando y poco a poco nos acercamos al objetivo. Hay que vigilar, ya digo, y dejar una demasía por si acaso. Ya veréis cómo se realiza el corte, que es muy paulatinamente. No es un corte drástico con un disco de una punta hacia otra. Ya veréis que se va arrancando fragmento por fragmento, porque ya repito, se hace de una manera artesana, con herramientas cotidianas que cualquiera puede tener. Y bueno, es eso un poquito. También desde aquí decir, sobre todo cuando trabajamos con herramientas peligrosas, con herramientas de corte, con herramientas de todo tipo, hay que tener todo tipo de precauciones, hay que extremar las precauciones. ¿Qué digo con eso? Importantísimo, elementos de protección, no subestimar ninguno y tener todos correctamente colocados y nada de evitar los elementos de protección. Ya digo, es un tema muy serio, muy importante. Desde aquí, desde Villacebuche, siempre hago hincapié de lo mismo. Me encanta ofrecer mis conocimientos a todos vosotros, ser partícipes de los trabajos que voy realizando. Para mí es un orgullo y satisfacción poder compartirlo con vosotros. Pero sobre todo, no me gustaría que hubiera ningún problema debido a vídeos que hago yo con mucho cariño para todos vosotros. Así que por favor, hacedme caso. Los elementos de protección siempre son sagrados. Siempre va a misa, como quien dice, jamás se deben obviar. Ahora veréis cómo planteo todos los elementos de protección y cómo los llevo a cabo.
sobre todo por favor, es de vital importancia la seguridad y la salud. Es un tema muy importante que tenéis que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos con el proceso. Como ya os he explicado más detenidamente, ya lo habéis visto, pero bueno, ya veis, desde este ángulo, pues es eso. La herramienta es la que nos marca la altura. Eso sí, siempre no evitar movimientos oscilantes, o sea, intentar por ser lo más seguro posible. Y entonces, si veis que con el rotulador no podéis marcar porque se os mueve, ya os repito, vais continuando la línea. Como podéis ver, esto también ayuda mucho. O sea, el girador también ayuda mucho para que sigáis, ¿veis? Y vais siempre apuntando, vais siguiendo la línea, y bueno, donde veáis, ¿veis? Pues vais marcando. Paciencia, paciencia y buena letra. ¿Veis? Vais cambiando el ángulo, vais cambiando de posición sin prisa. Estamos disfrutando de nuestro hobby y queremos hacer un buen trabajo. Entonces, ¿veis? Vais marcando y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Este sería el perfil. Bueno, pues hasta aquí la explicación de lo que es el marcado con esta técnica tan curiosa que va tan bien, ¿no? Y que por lo menos tenemos la seguridad de que tenemos un corte completamente plano y tenemos todos los puntos adecuadamente como queremos. No hay problema de que vamos cortando, vamos llegando a un sitio y luego en el otro sitio nos hemos quedado cortos. O al revés, vamos cortando y luego nos hemos pasado. ¿Me entiendes? Esto es de vital importancia. Por eso hay que tener muy claro los puntos y hay que tenerlos siempre muy correctos. ¿De acuerdo? Bueno, la posición también es importante, ya os explico. Y bueno, aquí ya finaliza este vídeo. Ahora pasaremos a la práctica. Y bueno, os enseñaré todas las herramientas que utilizo, elementos de protección, etc, etc. ¿De acuerdo? Pues bueno, muchísimas gracias amigos por todo y vamos adelante. Train, yeah, we